actualización de la situación epidemiológica ante la afección del coronavirus 19. La conferencia será impartida por el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bien, buenos días a todos los compañeros, ¿no? Nosotros hoy lo que vamos a hacer es una actualización, como corresponde cada día, a la situación epidemiológica nacional e internacional y algunos hechos, algunos aspectos importantes, porque realmente la televisión cubana, la televisión extranjera, se ha lucido con el COVID y realmente es de lujo la información que continuamente va saliendo de cosas incluso muy específicas de cada país. De manera resumida, hasta la noche de ayer, hasta las 12 de la noche del día 22, sabemos que algunas cosas cambian, se ha reportado un total de 164 países donde se ha detectado la presencia del COVID-19, que es la enfermedad que produce este virus. Estamos hablando del 84,5% de los países del mundo. Se han confirmado 305.275 casos, lamentablemente de ellos 12.942 fallecieron, lo cual da una letalidad de un 4,2%, similar a la de días anteriores, o sea, de cada 100 que enferman, 4,2, 4 personas fallecen. La Organización Mundial de la Salud reporta 97 países con transmisión y ustedes dirán, bueno, pero es que primero me dijo 164. El problema es que no es lo mismo que yo detecte casos de COVID en el territorio de un país a decir que hay transmisión. Cuando hay transmisión es que ya hay personas que se van infectando a punto de partida de un caso que entró y está transmitiendo a varias personas como tal. Fuera de China, que es el aspecto importante, hay un total de 223.097 casos con 9.668 fallecidos y la letalidad es de un 4,3%, similar a la anterior. Se incorporan como nuevos países en los cuales se detecta el COVID, 2 países de África, que es Angola y Uganda. Ya específicamente en la región de las Américas están afectados 31 países y 11 territorios de ultramar. Se han confirmado 32.206 casos y hay un total de 404 fallecidos reportados de la región de las Américas. Nosotros en Cuba, específicamente en el día de ayer, recibimos un total de 4.703 viajeros. Decimos esto porque se sabe de las medidas que a partir de mañana se van a tomar en relación con la entrada de extranjeros a nuestro país, pero aún así ya en el día de ayer recibimos esta cifra no poco importante, una cifra importante. De ellos 783 extranjeros, 460 emigrados y 3.460 cubanos que residen en otros países del mundo. De Cuba salieron 10.250 y se mantienen en Cuba 42.873 personas de otros países. Nosotros mantenemos ingresados o tenemos ingresados hasta la noche de ayer 1.036 pacientes, de ellos 531 son sospechosos. Acuérdense que a veces ingresamos a una persona porque ha tenido relación con una que se ha confirmado o una que está con muchos síntomas. Pero también tenemos un grupo de personas ingresadas que lo que tienen como riesgo, es que han tenido contacto con alguien con sintomatología o alguien confirmado o proceden de un país en el exterior y esa persona tiene síntomas de la enfermedad, que ya en ese caso estamos hablando de un sospechoso.
Existen estos 531 sospechosos y como también conoce el pueblo de Cuba, creo que hasta ayer eran 35 casos, hubo 5 casos nuevos, por lo tanto estamos hablando de 40 casos confirmados. Se mantienen en vigilancia en la atención primaria de salud un total de 37.788 viajeros o procedentes de otros países. Cuando digo atención primaria de salud, no es ingresado en una unidad de salud, es en su vivienda o a lo mejor en un hotel o a lo mejor en el lugar donde se encuentra, pero por su policlínico, por su médico de familia, por el personal de salud que existe en estas instalaciones. Como hemos explicado desde el principio, nuestro país mantiene de siempre un sistema de vigilancia de los virus respiratorios que circulan no es por el coronavirus, es porque siempre nos permite decir qué virus están circulando respiratorios y en base a eso pues adecuar las conductas terapéuticas, adecuar la estrategia epidemiológica y en este año se han investigado 1.412 casos que han tenido una infección respiratoria aguda. De esos han salido positivas 561 casos y el virus que ha predominado es el virus de influenza B, independientemente de que existe circulación de otros coronavirus, del sincitial respiratorio, pero lo que ha predominado en este año es el virus de influenza A, que sabemos que da un cuadro respiratorio y en algunas influenza A, perdóneme, dije B, ya, influenza A. Es el virus respiratorio influenza A, que sabemos que da un cuadro respiratorio y que en algunas ocasiones a una persona que a lo mejor su estado de salud no es muy bueno, pues es bastante grave el cuadro, pero muchas veces pasa como un catarro común. Ya específicamente para descartar el COVID-19, se estudiaron un total de 62 casos. Hay que decir que funcionan algo que no teníamos descentralizado antes, pero que desde que comenzó la enfermedad fue una estrategia de centralizar el diagnóstico a la provincia de Santiago de Cuba para la región oriental, a la provincia de Villa Clara para la región central y el del IPK que siempre se ha mantenido para el occidente, para evitar traslado de muestras, para evitar demora en los diagnósticos. Y de esos 62, en Santiago de Cuba se han diagnosticado 14 casos y en Villa Clara 33. El país acumula un total de 518 muestras realizadas y como también ya hemos informado, 40 casos positivos. Los últimos casos. Es un ciudadano de procedencia rusa, un hombre relativamente joven de 45 años que arribó de Francia y que comenzó con síntomas el día 20 de este mes. El 21 es enviado por las autoridades del hotel donde él se encontraba a la clínica Cira García y de ahí inmediatamente se ingresa en el IPK y se confirma como positivo a COVID-19. Hay que decir que esta persona que está ingresada y que está positiva es un diabético, tiene una diabetes mellitus y su estado de salud es un estado crítico, es uno de los 3 graves que tenemos en el día de hoy. Su estado es crítico, pero un crítico estable, que tenemos que ver que evolucione su cuadro clínico como tal. El otro caso es una ciudadana cubana de 91 años de edad que tuvo contacto con 4 turistas canadienses que se diagnosticaron con esta enfermedad y esta señora pues se confirmó que tiene el virus del COVID-19. Se encuentra ingresada y su estado de salud es estable. El otro es un ciudadano cubano, ¿dónde está ingresado? En el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto.
conocido por Hospital Naval, que como ustedes saben hay un área de este hospital donde se están atendiendo, ingresando casos con esta sintomatología o casos sospechosos. El otro es un ciudadano cubano de 57 años de edad de la provincia de Holguín que recientemente, el 16 de marzo, arribó a nuestro país procedente de España. Y el día 19 el sistema de salud lo detecta con síntomas respiratorios, es identificado, es ingresado y se confirma. Su estado es estable y tiene una evolución satisfactoria, podríamos decir. El otro ciudadano es un ciudadano francés de 57 años que arribó a nuestro país el 9 de marzo procedente de Francia, comenzó con síntomas el 17, inmediatamente fue al sistema de salud y se ingresó en la provincia de Villa Clara, en la ciudad de Villa Clara, donde se mantiene en estos momentos con una evolución hasta este momento satisfactoria. Y el quinto caso diagnosticado es un ciudadano cubano de 31 años de edad, de la provincia de Villa Clara también, que arribó a nuestro país el 14 de marzo procedente de España. Comenzó con síntomas el 19, inmediatamente el sistema de salud lo identifica, se ingresa y se confirma que es portador del virus SARS-CoV-2, que ustedes saben que es el que produce la enfermedad denominada COVID-19. En resumen, nosotros podemos decir que de 40 pacientes diagnosticados en la enfermedad, 35 presentan una evolución clínica estable. Sabemos que lamentablemente un ciudadano italiano falleció, es el único que hemos tenido en nuestro país, falleció. Uno que es un paciente norteamericano, se lo recogió un avión con estas condiciones y se trasladó para los Estados Unidos, y mantenemos 3 pacientes que están graves. Uno es un paciente de 63 años de edad, cubano, que además tiene como factores desfavorables, que en eso insistimos. Esta es una enfermedad que podemos decir que van a la evolución crítica el 5% de los casos. El otro, hay un gran por ciento que tiene síntomas leves, una evolución satisfactoria, pero hay factores condicionantes que son muy desfavorables. Y yo digo esto porque en base a eso tenemos que cuidarnos, la autorresponsabilidad personal y de la familia. El hecho de tener por encima de 60, pero sobre todo 70, 80, 90 años, pues es un factor desfavorable. Si a eso usted le une o no le une, lo tiene, como es el caso del caso ruso, que tiene 45 años, pero es un diabético. Pero bueno, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las cardiopatías, la insuficiencia renal, las enfermedades inmunodepresibles, ¿no?, que tienen una baja de la inmunidad, pues indiscutiblemente son factores que condicionan que la evolución, no que adquiera la enfermedad, porque ustedes verán, pero bueno, hay un niño de meses con la enfermedad. No es que la adquiera, es que la evolución sea desfavorable. En esa situación tenemos 3 casos. Este señor de 62 años, este señor de 63 años, que tenía hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica. Ven cuántos factores desfavorables existen ahí. Este es un paciente que está reportado de crítico, independientemente de que en estos momentos se mantiene crítico, no podemos decir otra cuestión, pero se ve una cierta estabilidad. Hay un paciente de 71 años italiano en la provincia de Holguín con antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa es una enfermedad que él tiene y que está reportado de grave, pero un grave estable.
no estamos hablando de un caso crítico. Y como dije anteriormente, el paciente ruso de 45 años de edad, que tiene como antecedentes la diabetes mellitus y que está grave con un pronóstico reservado. Nuestros especialistas se fajan, por decirlo en un lenguaje no muy técnico, o sea, luchan, tienen todos los recursos. Eso es importante que nuestra población, no, que si falta algo, no le falta ningún recurso ni a este ni a ningún paciente. Y de todas formas, como ustedes ven, hay un grupo de factores desfavorables en estos 3 casos, que es lo que han hecho la gravedad. El resto de los pacientes que se mantienen ingresados hoy y los que se mantienen como sospechosos y demás, no presentan complicaciones para la vida. Nuestros especialistas del área de divulgación del Ministerio, de conjunto con ustedes, nos transmitían algunas inquietudes que la población tiene y vamos a tratar de satisfacer. Sabemos que hay un bebé de 18 meses de edad y su mamá, que es casi medio bebé también, tiene de 19 años. Los dos están ingresados en Santiago de Cuba, los dos tienen una evolución favorable. El niño lo que ha mantenido es una tos, pero favorable, no podemos hablar ni de gravedad ni de estado crítico, y la mamá también tiene un estado de salud estable, favorable, no de gravedad. Esa es la situación. Ellos se mantienen ingresados, reitero, en la ciudad de Santiago de Cuba, aunque proceden de Granma. Lo que pasa es que Granma ingresa estos casos en el momento que ellos ingresaron, pues en Santiago de Cuba. ¿Cómo se transmite el virus? Creo que de eso se ha dado mucha información. Es por la vía respiratoria. Aquí donde yo estoy hablando, pues yo estoy eliminando microgotas de saliva que contaminan esto, contaminan lo que estoy. Si tuviera algún estado gripal o tengo tos o tengo estornudo, pues indiscutiblemente o lo hago mal así, o lo hago con un pañuelo, o lo hago así, o bien, porque yo tenga cerca a la persona, estoy hablando de 1 metro, menos de 1 metro de distancia, pues se lo transmito directamente. O porque caiga en la superficie y después venga la persona y toque la superficie y eso caiga o en la mucosa de la boca, o en la mucosa de la nariz, o en la mucosa de los ojos, pues es una vía de entrada de esta enfermedad. Y yo estoy aquí trabajando, después viene alguien, agarra esto, agarra aquello, yo tengo el virus SARS y se contamina las manos. Después va a la cara, va a alguna de las mucosas y entonces es una vía de transmisión como tal. O sea, es una vía respiratoria, pero intervienen todas estas cosas. Por eso, las medidas que se orientan, que se repiten a la población, de taparse a la hora de estornudar, si tiene un estado gripal o algo, utilizar el nasobuco, no estar en las aglomeraciones de personas, porque hay personas que no tienen síntomas y tienen el virus. Entonces, ¿cómo yo sé si tiene o no tiene? No, eso no tiene ningún sello, eso no tiene cara, como decían cuando el SIDA. Entonces, realmente es evitando las aglomeraciones de las personas, lavándome las manos frecuentemente, porque tampoco sé quién estuvo sentado aquí y puedo contaminarme, lavándome las manos frecuentemente, utilizando las soluciones desinfectantes, que puede ser hipoclorito, como se ha indicado, puede ser una solución hidroalcohólica, pueden ser las soluciones hidroalcohólicas, pero estas son las vías de transmisión. No existe o no se ha demostrado y no existen, creo que muchas probabilidades de que la vía de transmisión sea por una vía digestiva, heces fecales, estas cosas, como hablamos cuando la época del cólera, que realmente hablábamos de estas cuestiones. ¿En qué momento se realiza la prueba? La prueba, el momento ideal para tomar la muestra, que reitero, es un exudado nasofaríngeo que se hace. Tomar la muestra es entre el
tercero, cuarto día, al séptimo día de iniciado los síntomas de la enfermedad. Por eso algunas personas dicen, sí, pero a mí me ingresaron y llevo aquí 2 días y no me han hecho nada. Entonces, no, ni te lo han hecho ni te lo van a hacer hasta que no tengas 4 días de haber comenzado los síntomas de la enfermedad. Porque se ha demostrado por los microbiólogos, por los que estudian estos aspectos de la enfermedad, que es el momento en el cual hay mayores probabilidades de que sea positiva la prueba. Las aglomeraciones creo que se derivan de lo que estoy diciendo. El hecho de que yo no sé. Además, recientemente leí un artículo en el cual ha quedado demostrado que la persona transmite el virus incluso antes de tener los síntomas de la enfermedad. Si transmite el virus antes de tener los síntomas, pues yo no me aparto, no me doy cuenta que tiene, ni la misma persona sabe que tiene un proceso respiratorio. Ahora, ¿cómo voy a evitar eso? Bueno, evitar las aglomeraciones, mantener la distancia, estos aspectos. El uso del hipoclorito es importante porque, como yo dije, esto desinfecta las manos, pero desinfecta la superficie, desinfecta las barandas de las escaleras, de los ómnibus, los pomos de las puertas a la hora de abrir. O sea, todo lo que podamos hacer con el hipoclorito al 0,5%, pasándole estas cosas, estas soluciones, son sumamente importantes como tal. Y el otro aspecto era, en Cuba hay transmisión autóctona o no hay transmisión autóctona. Nosotros hasta el día de hoy podemos decir que no tenemos transmisión autóctona, porque nosotros hemos confirmado, para no hablar de los sospechosos, 40 casos, como yo he dicho, de ellos cubanos son 23 y extranjeros son 17, pero de ellos 16 tienen una fuerte infección en el extranjero y 7 contactos muy estrechos se infectaron con una persona que la trajo del exterior. No podemos hablar de que existe una transmisión de la enfermedad. Son los criterios epidemiológicos para esta clasificación como tal. Por eso, hasta este momento, no podemos hablar de que en Cuba exista transmisión de la enfermedad. Eso no puede bajar en la percepción de riesgo de la población. Nos tenemos que comportar como si tuviéramos una transmisión, que no la tenemos, pero todo lo que hagamos en la protección y la participación de cada una de las personas, pues es sumamente importante para evitar que se establezca una transmisión y un mayor riesgo de la enfermedad. Las noticias a veces a uno lo erizan, me lo decía la compañera que me atendió cuando yo llegué, y es verdad, cuando uno ve países, porque desgraciadamente a veces el mundo permanece indiferente a la cantidad de fallecidos que a veces hay en algunos países pobres, países del África o de otras latitudes, por el paludismo, por otras enfermedades. Y es importante. Pero cuando uno ve países altamente desarrollados, con un pueblo que se supone que es culto, y ve la cantidad de afectados, la cantidad de fallecidos, que es lo que más a uno le eriza, pues uno se da cuenta de que está mucho en la forma en que se proteja cada cual. Es verdad que ya muchos, por no decir que prácticamente todos, han tomado medidas restrictivas. No podemos decir si desde un inicio pues se comenzaron a adoptar. Nuestro país se sigue preparando, a pesar de todo lo que se ha hecho, siempre estamos insatisfechos, nos parece poco, nos parece que tenemos que seguir creando percepción de riesgo, y en eso ustedes son nuestros principales aliados para que llegue la información, y nuestra población creo que la tiene. Hoy mismo yo voy viendo cómo al pasar de los días cada vez yo veo más personas con el nasobuco puesto. Hoy mismo he visto muchas personas que estoy seguro que no tienen síntomas respiratorios, no necesariamente, a lo mejor hay alguno que lo tenga, pero tal vez no lo tengan, pero las personas se están protegiendo. En este sentido,
contra la cuestión. Aunque no es el nasobuco tal vez lo más importante, a no ser que usted esté trabajando con un personal de riesgo, a no ser que usted esté trabajando en una unidad de salud que recibe pacientes, algunos con cuadros respiratorios, otros sin cuadros respiratorios, pero que tal vez pueda tener el virus. Es importante, reitero, en el contacto con personas sospechosas, si voy a una aglomeración también, porque el nasobuco tiene sus requisitos. El nasobuco hay que cambiarlo cada 3 o 4 horas, lavarlo, los que son de tela, los que son desechables, botarlo y coger otro, porque si no se va convirtiendo en un paño húmedo de secreciones ahí y demás, que realmente no es conveniente. Pero bueno, cada persona es libre de tomar su decisión, yo le doy información y la población pues lo estima. Pero reitero, lo importante es que demuestra un nivel de percepción de riesgo de nuestra población. Disculpen, no sé si nos puede quedar alguna duda. Sí, por favor, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, como en ocasiones anteriores, pasar al micrófono para preguntar, identificar el medio y la persona que hace la pregunta. Por favor. Buenos días, Gisela García Rivero, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Doctor, hace ya 12 días que Cuba dio a conocer los primeros casos confirmados de la COVID-19 en el país. ¿Se puede hablar hoy de posibles curados? ¿Cuál ha sido la evolución de estos primeros casos? Si es posible, si hay alguna información, porque sabemos que son 14 días de incubación del virus. Si ya podemos hablar de posibles curados al cabo de 12 días y cómo ha sido la evolución de estos primeros casos. Sí, de los primeros casos, más de los cientos que se han aislado y han tenido una evolución satisfactoria, no se ha llegado a confirmar, pero bueno, han tenido una fuerte sospecha, digamos un cuadro respiratorio, contacto con personas de países de mucho riesgo al principio. La evolución hasta ahora ha sido satisfactoria, excepto el italiano que falleció, que llegó a Cuba ya infectado y a los 2 o 3 días ya tenía la sintomatología, los 3 que estamos hablando hoy en estado grave, el resto de los confirmados y de los que no se confirmaron, pero que de todas formas tuvieron un riesgo muy grande, ha sido una evaluación satisfactoria. Estas son las complicaciones que hemos tenido, es lo que podemos decir. Incluso ayer se hablaba de que la esposa del italiano que falleció, que estaba junto con él y que no se agravó, la esposa, bueno, pues ya se iba de alta a su país, estas cosas, lo cual denota que ha tenido una evolución favorable. Y reitero, porque además he tenido la oportunidad de ver algunos, muchas veces la sintomatología que presentan al inicio es muy banal. Y la evolución a veces no llega nunca a desarrollar manifestaciones graves de la enfermedad, que no es un problema de Cuba, es un problema del mundo. China, que fue donde comenzó la circulación de este virus, y los que han atendido más casos, ellos en estudios que han hecho de miles de casos, pues ellos plantean que el 5% de las personas que se infectan son los que tienen una evolución a la gravedad y en ocasiones al fallecimiento. Pero esa es la situación de los pacientes que hemos tenido en Cuba. Muchas gracias. Por favor. Buenos días. Ana Margarita González, del periódico Trabajadores. Usted introdujo hoy la palabra posible o que está contagiado con el SARS. ¿Significa que ya él está enfermo o que aún no está enfermo del COVID? Tengo duda en eso, por favor. Sobre todo porque tenemos el antecedente del SIDA en Cuba, que había portadores y había enfermos. Quiero saber si es igual aquí. Sí. Hay personas que tienen el virus del SARS-CoV-2 y no tienen síntomas de la enfermedad. Incluso
digamos, de estos italianos, habían 2 más que estaban positivos y no tenían sintomatología de la enfermedad. Y como ese pudiéramos hablar de otros casos. O sea, que no todos desarrollan. Fíjense que algunos de los casos que se han confirmado no es precisamente por la sintomatología, es por el riesgo a que han estado expuestos, o porque vienen de un país con una alta transmisión, o porque han estado en contacto con personas que ya han estado confirmadas, pero no porque tengan sintomatología. Usted introdujo un término que es el de estado de portador, que es un término que se utiliza mucho en epidemiología, y de todas las enfermedades infecciosas, prácticamente todas, está descrito cuál es el periodo, o sea, los portadores, en qué porcientos están. Portador es muy sencillo, es una persona que tiene el agente infeccioso, que puede ser un virus, puede ser una bacteria, y lo transmite y sin embargo no tiene síntomas de la enfermedad. Incluso muchos portadores, algunos portadores tienen la enfermedad y después se quedan con el estado de portador, transmitiendo, aunque aparentemente se curaron. Otros nunca llegan a tener síntomas y transmiten la enfermedad. Ese es el estado de portador. Esta enfermedad, que es una enfermedad nueva, que realmente se detecta a finales del año pasado, principios de este, se hace el aislamiento del virus, pues está en definición en qué momento es el estado de portador, en qué momento se queda definitivamente como portador o es un momento antes de la aparición de los síntomas. Eso no está muy bien definido. La definición que tenemos hasta el momento es que la aparición de los síntomas va desde una semana hasta 14 días. Y que en el periodo previo a aparecer los síntomas, parece que existe, o parece no, se demuestra que existe transmisión de la enfermedad. Incluso se plantea que en China la evolución tuvo, la enfermedad tuvo una evolución tan compleja porque ya muchas personas antes que tuvieran síntomas ya estaban transmitiendo la enfermedad. Ahora, si después de yo padecer la enfermedad o haber tenido el virus, me quedo de por vida o me quedo por un tiempo X transmitiendo la enfermedad, eso todavía no, por lo menos no hemos encontrado una definición clara como tal. Pero reitero, se está buscando, porque eso haría muy compleja la situación para el mundo completo. Pero bueno, no podemos meter miedo a la población con esto, realmente tenemos que buscar más información científica. Y reitero, información científica, porque muchas veces uno en medios no oficiales lee noticias que no se corresponden con investigaciones científicas que son las que demuestran todos estos aspectos de la enfermedad. Bien. Sí, por favor. Benjamín Morales, del periódico El Nuevo Día en Puerto Rico. Tengo dos preguntas. Decía lo de la percepción de riesgo que ve en la calle, pero también en lo personal veo mucha gente en la calle, muchos niños yendo a la escuela. Se sostiene Cuba en la posición de mantener los trabajos, de mantener las escuelas, contrario a lo que está pasando en otros lugares del mundo donde están cerrando esas operaciones. ¿Cuál es la recomendación, verdad, experta como epidemiólogo? Eso, lo primero. Y segundo, mañana empieza la medida de fronteriza para restringir la llegada de extranjeros. ¿Cuánto ayuda en el proceso una medida como esta? Hasta este momento se mantienen las actividades, aunque en las próximas horas, para no decir en los próximos días, se van a recibir informaciones. Incluso esta tarde hay una mesa redonda con la participación de varios ministerios donde se va a dar oficialmente las medidas, que indiscutiblemente van a ser superiores. Ya ahora conocemos las que tenemos, los teatros, las actividades, las concentraciones, las actividades públicas, los eventos deportivos, esas ya son conocidas. Ahora, hoy se debe de informar otro tipo de medidas como esta que
usted está planteando en relación con la permanencia del curso escolar o las modalidades del curso a distancia, el trabajo a distancia, porque coincido igual que usted que todavía hay un número importante de personas en la calle. ¿Qué es lo que corresponde hasta la situación que teníamos en este momento? Ya en la forma que se va complejizando o que el mundo se sigue complejizando más, pues se irán adoptando. Y reitero, para que lo hagan como le llaman ustedes también, las voces oficiales, hagan la información a nuestra población de otras medidas que tienen que ver con lo que usted me está planteando. En relación con la restricción de vuelos, pues indiscutiblemente es una medida que ayuda. O sea, no hubiéramos nunca tenido que llegar ahí, porque son ciudades sitiadas, ¿no? Que sabemos que muchos países están así en estos momentos. Claro, países incluso con una complejidad de mayor, aunque otros sin tener una gran complejidad, pero han ido cerrando fronteras y demás. Pero ayuda, porque si yo estoy diciendo esto mismo que estábamos hablando, la persona empieza a transmitir antes de tener síntomas de la enfermedad, o la persona se queda 15 días o 21 días o un mes después, después de curada, transmitiendo la enfermedad, bueno, pues el que entra por el aeropuerto o por el puerto o por la marina no tiene una cara que diga, no, yo tengo o tuve el COVID. Y ese es un riesgo que sí se pasa cuando esto no tiene un límite en la entrada. Por eso creemos que ya en la situación actual del mundo y la de Cuba es importante la restricción de vuelo, que como también se ha informado o se va a informar, esta restricción va a mantener un número de personas que van a poder pasar, lo que como es natural van a estar sometidas a un proceso de cuarentena, que es una cuarentena de 14 días, no es de 40 días como fue cuando surgió la palabra de cuarentena, una situación de aislamiento durante 14 días por el riesgo que ha ido adquiriendo el mundo. Fíjese que hablamos de un 85% de los países con transmisión. Por eso fue por lo que el Estado cubano tomó la decisión de cerrar las fronteras con las características que tiene este cierre a partir del día de mañana. Susana del Calvo, de Radio Habana, Cuba. Me llama la atención cómo ha aumentado el número de sospechosos. No sé si es por la pesquisa activa que están realizando a profundidad los médicos y todo el personal, los estudiantes, y los criterios a veces que se toman para esas personas sospechosas, de donde han surgido también, precisamente las personas se han detectado los que están portando hoy la enfermedad. Y por otra parte, los equipajes vienen también de esos países, los equipajes de los que viajan. ¿Qué se hace con ellos? Se toman medidas de desinfectarlos ahí mismo en el aeropuerto, porque vienen de zonas que son a veces muy peligrosas. Sí, bueno, una cosa se mezcla con la otra. Ya a partir de mañana, el número de personas que van a entrar de otros países a Cuba, pues va a ser más reducido. Y vamos a estar hablando fundamentalmente de cubanos y quizás algunos diplomáticos y demás, o residentes extranjeros que residen en nuestro país. Por lo tanto, se reduce el número de personas que entran con el mayor riesgo. Es importante, las personas entran, pues muchas personas, a mí no me hicieron nada en el aeropuerto. No es que hay un escáner que tú vas pasando, tú no lo ves y te toma la temperatura, independientemente de que está establecida la vigilancia. Ustedes saben que ya hace un tiempo, más de un mes, en algunos casos, en algunos países hasta 2 meses, pues Cuba, a las personas que venían de determinados países de riesgo, pues
hacía un análisis, si tenía algún síntoma, iba ingresado. Y si no tenía síntomas, se montaba una vigilancia donde estuviera esa persona, una casa, un hotel, donde estuviera. Ahora, al crecer tanto los países, no vale la pena decir, no, si vienes de Italia o si vienes de China, o si vienes... No, realmente es que se va a tomar en todos los lugares. De ahí la medida de que todo el que entre del exterior pues va a ir sometido a una vigilancia durante 14 días, en el periodo que se supone que esto disminuye la posibilidad de que hayan personas circulando con el virus. Ustedes dirán, sí, pero que ya hemos tenido 40 confirmados en nuestro país, ¿cuántas personas han estado en contacto con ellos? Esos son los que nosotros llamamos sospechosos cuando tienen síntomas, contactos cuando todavía no lo tienen, y esas personas, un alto por ciento, de eso la gran cantidad de casos ingresados, están ingresados en centros de aislamiento donde no tienen tratamiento porque no tienen síntomas, lo que se mantiene es una vigilancia, una observación. Muchas gracias. Una observación para la última pregunta, con todos los requisitos. Y perdón, Susana, usted hizo una pregunta que es importante. Se está pesquisando. Estamos tal vez insatisfechos, quisiéramos que se pesquisara más. Ahora pesquisa el personal de salud de la atención primaria, nuestros médicos en familia, nuestras enfermeras. Ahora se incorporan los estudiantes de años terminales de las carreras de ciencias médicas, pesquisando, buscando personas, pero lo que quisiéramos lograr es que haya que la percepción de riesgo mismo de la persona haga que inmediatamente acuda a un servicio de salud. Que llegue un estudiante, que llegue tu médico y te encuentre con síntomas, no. Y entonces decir, no, pero es que yo no he tenido contacto ni con extranjeros, ni he ido ni a ningún lado. No, pero de todas formas, hoy síntomas respiratorios es algo que tiene tu médico que definirte. Si puede ser, si no puede ser. Por eso es importante la pesquisa y la participación activa. Mi amor. Hay cálculos, incluso análisis matemáticos, de hasta cuánto puede llegar. Lo que pasa es que esas cifras a mí no me gusta ni darlas, ¿no? Porque si decís si van a dar 10.000, 100.000, nosotros trabajamos para que, aunque pueda existir transmisión, cuando digo nosotros no es salud, todos los organismos, el Estado cubano, las organizaciones de masa, trabajamos para que, aunque se produzca la transmisión, no sea de una magnitud importante. De todas formas, reitero, hay cifras porque esta es la etapa que estamos actualmente, la etapa preepidémica, está la etapa epidémica y está la etapa pandémica. Pandémica no, o sea, de una epidemia de mayores magnitud. Entonces, para cada una de esas etapas, teniendo en cuenta el comportamiento de otros países, tal vez con características similares, pues se hacen cálculos matemáticos. Y te dice, pues, además, perdóname, lo hemos hecho porque además el sistema de salud se tiene que preparar para 100. O sea, nosotros no estamos ahora esperando que hayan 10.000 para entonces, bueno, vamos a ver cuántas salas de terapia, o cuántos hospitales, o cuántos ventiladores de terapia tenemos que buscar, o esta cantidad de medicamentos. No, nosotros nos estamos preparando, a pesar del bloqueo, a pesar de las limitaciones económicas, para cuando tengamos un número mayor de casos. Por lo tanto, esas cifras se han trabajado. Lo que pasa es que también uno interfiere el curso a veces de las enfermedades. ¿Interfiere con qué? Con las acciones que se hagan de prevención y control, y por eso nosotros tenemos un plan que cada vez se ha ido incrementando más desde el mes de enero. El plan nuestro, el plan de prevención y control,
pues se puso en práctica a partir del mes de enero. Y cada vez, reitero, es un plan al cual se le van agregando cosas nuevas, porque eso es lo que nos permitirá en un momento determinado tener una mayor o una menor afectación de la enfermedad. Por favor, colega, la puntualización que usted desea hacer muy breve ya, pues en aras del tiempo. Ya por último, doctor Durán, quería preguntarle, ¿no?, si pudiera dar una actualización. El medio de prensa suyo. Mundo Latino, Aymelis Alfaro, si pudiera dar una actualización del protocolo de tratamiento que se está dando a los pacientes y hasta ahora, ¿cuál ha sido, a su consideración, el más efectivo, por así decirlo? Se utilizan varios protocolos de los que el mundo ha estado utilizando, y ya antes, como es natural, cogemos la enfermedad ya después que varios países han transitado, y sobre todo China, que es la que tiene mayor experiencia. Y se utilizan diferentes protocolos en diferentes momentos de la enfermedad. Como es natural, al inicio, cuando no hay síntomas o hay pocos síntomas, pues los protocolos son de una manera, menos importantes, que incluyen los antivirales como el oseltamivir o el Tamiflu, que existen, que es en otros países, que es una cosa similar al oseltamivir nuestro, anticatarrales, estas cosas, antipiréticos, o sea, duralgina, para la fiebre, son tratamientos sintomáticos. En la medida que van apareciendo las síntomas, y también en esta primera etapa, pues se utiliza, como lo hemos dicho otras veces, los antirretrovirales, que son los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de pacientes seropositivos al VIH o con SIDA, y que de ellos quedó demostrado en China, y hay varios artículos científicos que lo plantean, que la caletra, que es una combinación de dos de estos antirretrovirales, es el que mejores resultados ha dado. Y nosotros en nuestro país aplicamos la caletra también en determinado momento de la enfermedad. Se ha planteado y se ha hablado de la cloroquina, que es un antipalúdico, es un tratamiento para el paludismo, que ha tenido resultados y que en un momento determinado se ha argumentado. Nosotros la utilizamos también. En determinados momentos, cuando ya hacen cuadros de neumonía, de bronconeumonía, que incluso se unen algunos otros agentes en este cuadro, pues se utilizan antibióticos de primera línea. Se ha hecho una buena información en esto, ayer, antier, del interferón alfa 2B que produce nuestro país, que además tenemos una fábrica en China, y que en nuestro país se está utilizando también el interferón. Se dijo incluso en qué momento se ha utilizado o se está utilizando como tal. Y reitero, de acuerdo, pero básicamente son estos los tratamientos que se utilizan, que sería muy engorroso, además para la población de muy difícil manejo. O sea, cuando tiene el tercer día tal cosa, cuando aparece este síntoma le pongo el otro. Yo puedo decir, y creo que es lo importante, que son los esquemas que más se han utilizado para el tratamiento como tal, y se utilizan en estos momentos en base a la experiencia que han tenido otros países como tal. Bien, agradecemos al profesor Durán por sus palabras y la conferencia, y a los corresponsales presentes en la misma. Muchas gracias. Y antes de despedir, le informamos que el primer ministro Manuel Marrero Cruz y autoridades de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de